México, la unión de dos mundos. Y seguiremos llegando. La historia detrás de la unión de dos mundos. En el corazón de América, hace más de 500 años, dos mundos se encontraron. La conquista española de lo que ahora es México fue un momento crucial en la historia de nuestro país. Hoy vamos a explorar cómo esta unión de dos mundos dio forma a la identidad mexicana actual. Contexto. En el siglo XV, la civilización azteca era una de las más poderosas de Mesoamérica. Su capital, Tenochtitlán, era una ciudad impresionante, con pirámides, templos y mercados. Tenía una infraestructura avanzada. Los aztecas eran un pueblo guerrero y sofisticado, con una rica cultura y tradición. Los aztecas tenían muchos enemigos. Se trataban de pueblos vecinos, entre ellos los tlaxcaltecas, los totonacas, los texcocanos y también otros pueblos sometidos a su poder, como los chalcas y los mixquiques, entre otros. A través de la conquista y también del establecimiento de un sistema tributario, este sometimiento implicaba que estos pueblos debían pagar tributo a la Triple Alianza, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, y en algunos casos proveer soldados y ser sacrificados a sus dioses. La conquista, desenterrando la historia. En 1519, el conquistador español Hernán Cortés llegó a la costa de Veracruz con un pequeño ejército. Los españoles fueron recibidos inicialmente como dioses, pero pronto se dieron cuenta de que los aztecas eran un pueblo orgulloso y guerrero. La conquista de Tenochtitlán fue un proceso brutal y sangriento. La conquista de México se caracterizó por involucrar negociaciones, alianzas militares y un despliegue de violencia desmedida que tuvo como protagonistas a las tropas españolas comandadas por Hernán Cortés. Tras varios enfrentamientos con las poblaciones nativas a su llegada y como resultado de estas guerras, 20 mujeres esclavas de los mayas fueron ofrecidas para que sirvieran a los españoles. Entre estas mujeres se encontraba la Malinche, su nombre Malintzin, y bautizada como Doña Marina por los conquistadores. Ella dominaba varias lenguas indígenas y pronto aprendió a hablar español, por lo que sirvió de intérprete para Cortés. Resultó una figura clave para que se concretara la conquista. La Malinche le enseñó a Cortés la forma de hacer la guerra de los mexicas y su enemistad con pueblos vecinos o sometidos, información que el conquistador supo usar para tejer alianzas con los enemigos de los mexicas, como al inicio mencioné, especialmente con los tlaxcaltecas, y así poder ampliar su ejército con el fin de derrotar al imperio azteca mediante la conquista de su capital, Tenochtitlán. Algunos de los pueblos que se unieron a los españoles para derrocar a los mexicas fueron, además de los tlaxcaltecas y totonacas, otros pueblos como Zempoala, Quiahuitztlán, Texcoco, Chalco, Xochimilco, Azcapotzalco y Mixquic. También brindaron apoyo militar y logístico a los españoles. La intención de estos pueblos al pelear junto a los españoles era deshacerse del yugo en el que se encontraban por los aztecas. El ejército de combatientes que provocó la caída de México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 estaba integrado en un 99% por indígenas y menos del 1% por españoles, explicó en entrevista con EFE el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Federico Navarrete Linares. En palabras del investigador, es imposible tener cifras exactas, pero se pueden hacer estimaciones, y la proporción más equilibrada es de 1,000 españoles por 100,000 indígenas. Un dato curioso es que principalmente a los tlaxcaltecas se les colocó la etiqueta de traidores a la patria, al igual que a otros participantes como la Malinche, mujer que es condenada hasta nuestros días por todo un país. Acerca de la posible traición de Tlaxcala a los mexicas, Navarrete dijo: «Es evidente que Tlaxcala no traicionó a nadie, porque los mexicas y los tlaxcaltecas eran enemigos. Eran dos naciones enemigas.
no había ninguna obligación de Tlaxcala de defender a los mexicas, ni de aliarse con los mexicas contra los españoles. También apunta, la conquista fue una guerra muy larga que duró meses, y un enfrentamiento de miles de personas, y esas guerras no se ganan con armamento o estrategia, sino porque tienes alimentos, apoyo logístico, donde dormir, una ciudad donde refugiarse, es decir, recursos económicos y apoyo social, y eso lo tenían los indígenas, no los españoles. Entonces, sin los indígenas, los españoles no hubieran sostenido una guerra tan larga y tan grande, apuntó. Criticó que la mayoría de las historias de la conquista, sobre todo las escritas por autores europeos, entre ellos españoles y norteamericanos, enfatizan generalmente que los españoles lo hicieron todo, y eso no es verdad. Pero en los últimos 20 años, investigadores estadounidenses, mexicanos y hasta algunos europeos han rescatado la verdadera importancia de los indígenas en la conquista. En aquella época no existía México como territorio, eran grupos indígenas luchando por sobresalir y sobrevivir. No se puede hablar de traición cuando hablamos de los tlaxcaltecas o la Malinche, que es poco conocido que sus orígenes no son mexicas. Por lo tanto, sus actos no deben ser entendidos como una traición. De acuerdo con Bernal Díaz del Castillo, Doña Marina, nombre cristiano que le dieron los españoles, era hija de los caciques de Painala, cerca de Coatzacoalcos. Cuando su padre murió, la joven fue dada a unos indios de Xicalango, quienes a su vez la entregaron a indígenas de Tabasco, y posteriormente estos la cedieron a Cortés a su paso por el lugar. En pocas palabras, Malintzin fue una esclava, prisionera, que fue entregada contra su voluntad, pasando de pueblo en pueblo. Así fue aprendiendo las distintas lenguas. Gracias a este talento obtuvo su libertad, a cambio de servir a los recién llegados españoles. Malintzin resultó una pieza determinante, pues al hablar distintos idiomas se podía comunicar con Moctezuma en náhuatl y traducirlo a maya, a fin de que Jerónimo de Aguilar, un náufrago que había llegado a las costas de Yucatán, comunicara el mensaje en castellano a Hernán Cortés. No se puede hablar de traición a un país, a México, cuando éste ni siquiera existía. Eran varias naciones enemistadas, y este lado oscuro lo lograron aprovechar los españoles. Tampoco se puede hablar de una traición por parte de la Malinche, una mujer secuestrada, que lo único que hizo es sobrevivir, y cuando vio la oportunidad de ser libre, la aprovechó. Durante la época de la conquista se crearon otros mitos en torno a las figuras más importantes de este periodo. Uno de ellos involucra a Moctezuma Xocoyotzin. Es considerado un cobarde por haberse supuestamente rendido ante Cortés, y lo culpan de igual manera por su supuesta ingenuidad al creer que estos españoles eran dioses. De acuerdo con el historiador Guillaume Olivier, el emperador mexica emprendió batallas claves para tratar de evitar la llegada de los españoles a la capital, en pocas palabras, Tenochtitlán. Él sabía que se encontraba frente a mortales hambrientos de riqueza y tierras que poseían tecnologías superiores difíciles de vencer. Después de medir el poder de los recién llegados al influir sobre los mayas para que atacaran a los españoles en Cintla, el rey mexica adoptó varias estrategias para contrarrestar su progresión hacia su capital, explica el experto en un artículo de Notihistoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Aunado a esto, señala que Moctezuma confesó que algunas de sus tropas se encontraban en los alrededores de Cholula, cuando se desató la batalla sangrienta que dejó centenares de víctimas. Es necesario romper con este cliché, el cual se ha dicho de paso es humillante y calumnioso para los antiguos mexicanos, y analizar nuevamente los testimonios según los cuales los mexicas sí se defendieron y que muestran que Moctezuma II no fue el soberano asustado y cobarde que abandonó su imperio sin pelear contra los extranjeros, refrendó el escritor. Y es que el escritor George Orwell aseguró: la historia la escriben los vencedores. Para entender nuestra historia, nuestro pasado, es preciso quitar etiquetas, no verlos como héroes o villanos, sino intentar verlos como las personas que fueron
y las motivaciones que tuvieron para realizar ciertos actos. Los tlaxcaltecas y demás pueblos simplemente vieron la oportunidad de quitarse el yugo de los aztecas. La Malinche, una mujer que simplemente intentó sobrevivir, se dice que si no era ella, hubiera sido otra mujer, ya que como ella había muchas más que hablaban varias lenguas. La diferencia es que fue ella la primera con la que se encontraron los españoles que les podía servir para avanzar en su conquista de tierras, y a Moctezuma reivindicarlo y darlo a conocer como el ser valiente que intentó proteger a su pueblo. Ellos son nuestros antepasados, pero al igual que ellos tenemos que aceptar que los españoles también son nuestros antepasados. México es un país con una diversidad genética y cultural enorme, con gran parte de la población en la actualidad mestiza. Aceptar nuestras raíces es aceptar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Porque venimos completos y no por partes. Consecuencias y legado. La conquista tuvo consecuencias devastadoras para los aztecas. Muchos murieron en la lucha o debido a las enfermedades traídas por los españoles. Sin embargo, la unión de dos mundos también dio lugar a una rica y diversa cultura mexicana. Hoy en día podemos ver el legado de esta unión en nuestra comida, nuestra música y nuestra identidad. Conclusión. La historia de la unión de dos mundos es bastante compleja y multifacética. Es una historia de conquista y resistencia, pero también de fusión y creación de los españoles con el pueblo indígena. Sentimientos encontrados se apoderan de mí como mexicana al pensar en el inicio de esta unificación de culturas y el comienzo de una gran nación, ya que, como bien sabemos, el cuadro de una conquista hacia un pueblo siempre es color rojo. Por otro lado, una gran parte de nuestra riqueza cultural actual es española y gran parte de nuestra población mexicana tiene sangre española. Animales nuevos como los caballos, ovejas, bueyes, entre otros, nuevas plantas, fundación de nuevas ciudades, así como nuevos alimentos que en la actualidad se consumen hoy en día, la fundación por Hernán Cortés del primer hospital, entre otras. Pero también se encuentran sentimientos de ira y tristeza por el sometimiento de nuestros antepasados indígenas. Pero no todo es como lo cuentan. Esta fusión se siente como la calma después de una tormenta que arrasó con todo. Esperamos que esta historia te haya inspirado a reflexionar sobre la riqueza y diversidad de la cultura mexicana. Te invitamos a compartir este video y a comentarlo con mucho respeto. Gracias por quedarte al final de este recorrido, mi caminante. De todo corazón, gracias. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, comparte y dale like. Esto es Al Paso del Guarache.